Cuando mi hijo se casó, guardé silencio sobre la gran hacienda que mi esposo me había dejado. Una semana después, mi nuera llegó con un abogado para quitármela. Yo solo sonreí, y horas después, ella descubrió que nunca le había pertenecido. Me llamo Elena y tengo 72 años. La mañana de la boda me puse mi rebozo azul porque era el que a Tomás, mi difunto esposo, más le gustaba. No quise estrenar nada. No me parecía correcto. La misa fue en la parroquia de San Miguel, en el centro del pueblo. Llegué temprano, para sentarme a un lado y no estorbar. El sacristán me saludó con respeto. Me conoce desde que yo era muchacha. Encendí una veladora y murmuré el nombre de Tomás. «Acompáñame hoy, viejo», dije bajito. No pedí milagros, pedí calma. Daniel, mi hijo, entró del brazo de Camila. Él iba guapísimo con el traje que escogió con semanas de anticipación. Ella lucía un vestido blanco con encaje y una cola larga que dos niñas paje intentaban ordenar. Cuando nos cruzamos la mirada, Daniel sonrió nervioso, como un niño que busca aprobación. Yo levanté el pulgar, discretamente. «Espera un momento antes de seguir adelante. Háganos saber desde qué parte del mundo estás mirando. Y si te encantan estas historias, no olvides suscribirte. El episodio de mañana será absolutamente alucinante». Camila me vio, y lo que vi de regreso fue una sonrisa muy pequeña, como guardada para ocasiones obligatorias. Durante la ceremonia pensé en la hacienda Santa Lucía, no por el valor del terreno ni por el ganado. Pensé en el olor a tierra húmeda a las 6 de la mañana, en los becerros corriendo detrás de sus madres, en la bodega donde Tomás y yo guardábamos costales de maíz. Pensé en los años de sol y espalda quemada, en los dedos hinchados después de hervir litros de piloncillo para el café de los peones. Pensé en que, si Tomás hubiera estado vivo, se habría sentado junto a mí y habría apretado mi mano cuando Daniel dijo, «Sí, acepto». Apreté el rebozo para no llorar. Terminó la misa y todos salimos al atrio. Doña Teresa, la mamá de Camila, me abrazó con perfume fuerte y palabras dulces. «Elena, qué alegría tenerla en la familia». Su sonrisa estaba justa, sin arrugas en los ojos. «Ya tendremos tiempo de platicar de pendientes». «Cuando guste, doña Teresa», respondí. No pregunté qué pendientes. No era el momento. El salón estaba decorado con flores blancas y listones dorados. Había mariachis, mesas largas y meseros jóvenes que no paraban de caminar. A mí me pusieron al final, cerca de la puerta del servicio. No me ofendí. A veces es más cómodo comer con aire. Recuerdo el menú. Sopa de fideo seco con crema y queso, pechuga con mole, arroz con zanahoria. Me lo sé porque llevé ese menú a bautizos y 15 años en Santa Lucía. Era comida de fiesta, pero también de casa. Los amigos de Camila reían fuerte. Sus tías se quejaban del calor con abanicos de tela. Doña Teresa circulaba de mesa en mesa como dueña del lugar. Daniel venía a verme y regresaba a su mesa. Me preguntaba si estaba bien, si necesitaba otra bebida. «Estoy bien», le decía. Él asentía inquieto, como si no supiera en qué mesa debía estar. Cuando subieron al estrado para dar gracias, noté cómo Camila tomó el micrófono sin mirarme. Agradeció a su familia por el apoyo, por la organización, por hacer realidad el sueño de una boda como siempre imaginé. Daniel añadió unas palabras y dijo que se sentía afortunado de entrar a una familia tan unida. No dijo nada de mí. Me quedé quieta. No aplaudí antes que los demás ni después. Aplaudí a tiempo. La costumbre ayuda a resistir. Después del vals, Camila se acercó con su madre. El DJ tenía la música algo alta, y tuve que inclinarme para escuchar. «Suegra, ¿cómo la está pasando?», me soltó Camila con sonrisa de foto. «Bien, gracias por preguntar. Qué bueno. Por cierto, el lunes iremos a la ciudad a ver unos papeles», dijo doña Teresa. «Me encantaría que nos acompañara para ordenar cosas que luego se hacen bolas con los años». «¿Qué papeles?». «Nada grave». Camila agitó la mano. «Trámites de familia. Ya sabe. Daniel y yo queremos arrancar con claridad, sin confusiones, que todo esté a nombre de quien le corresponde». «¿De quién?», pregunté, aunque sabía por dónde iban. «De nosotros», dijo Camila rápido. «Pero luego le explico con calma. Disfrute la fiesta». No respondí. Pedí agua al mesero. La tomé despacio, como si el vaso fuera a contarme algo.
No me iba a pelear en una boda. Tomás me enseñó eso. Nunca hagas tierra de bronca donde hay música. A las 11 me despedí de Daniel. Lo abracé fuerte. Que seas feliz, hijo. Gracias, mamá, dijo en mi oído. Mañana te llamo. No me llamó al día siguiente. Me llamó 2 días después, rápido, para preguntar si estaba bien. Me habló de la luna de miel corta que harían en la costa. Camila quiere conocer el hotel tal, dijo. Le conté que había regado las bugambilias y que el cielo había tronado sin llover. Me dijo que me quería y colgó. Pasó una semana. En Santa Lucía todo siguió como siempre. Desperté a las 5, calenté tortillas en el comal, preparé café de olla con canela, revisé a las vacas con Teófilo, el caporal. Me comentó que una cerca se había vencido. Mañana la amarramos bien, le dije. Hice cuentas del alimento y del diésel. A media mañana, me senté en la sombra del mezquite grande, donde Tomás y yo nos parábamos a revisar el riego. Aunque ya no estaba, yo hablaba en voz baja, como si él siguiera apuntando en su libreta. No te enojes, Tomás. Yo sé lo que hago. El jueves, Camila me mandó un mensaje. El lunes iremos con el licenciado Robledo. Te paso la dirección. Vamos a poner en orden lo de la casa grande, la bodega y los terrenos. Es lo mejor, por ti y por nosotros. Leí el mensaje 3 veces. Después me preparé un huevo con frijoles y me puse a remendar un delantal. Los remiendos ayudan a acomodar los pensamientos. No le contesté de inmediato. Fui a la capilla que tenemos en la hacienda, la que Tomás levantó con mano de obra de los muchachos, ladrillo a ladrillo, para las fiestas de la Virgen. Encendí una vela. No recé palabras largas. Solo dije mi nombre y el de mi hijo, para que no se nos olvidaran entre trámites. Esa tarde, Daniel llegó sin avisar. Venía con el cabello mojado por el sudor y las llaves en la mano. «Mamá, ¿puedes hablar?» Se quedó en el zaguán, como si le diera pena entrar. «Siempre puedo hablar, hijo. Pasa». Nos fuimos a la cocina. Le serví agua fresca de limón. No me miraba a los ojos. Masticaba el labio, como cuando era niño, y suponía que algo le iba a costar regaño. Yo me senté frente a él. «Camila quiere ordenar unas cosas», empezó. Respiró. «Dice que sería bueno que la hacienda ya quedara a nuestro nombre, para que podamos, ya sabes, invertir, mejorar». Se quedó sin aire. «Y que tú estés tranquila». «¿Tranquila de qué? De que ya no tengas que cargar con todo». Miró mis manos. «Eres mayor, mamá. ¿Y si yo no quiero dejar de cargar con todo?», pregunté. «No es que dejes, es...». Hizo un gesto. «Mira, Camila habló con su mamá. Doña Teresa tiene experiencia. El licenciado Robledo ya revisó algunos papeles. Solo hay que firmar y hacer un traspaso. Tú seguirías aquí, como siempre, no más que ya, con nosotros a cargo». ¿A cargo de qué? De todo. Nos quedamos callados. Afuera, el viento movía las hojas del mezquite. Se escuchó el balido de una cabra. En la estufa, el café empezó a burbujear. Me levanté, apagué la lumbre y serví 2 tazas. «Daniel, ¿leíste algo?», pregunté al fin. «¿Leer qué?». «Papeles». «No, mamá. Eso lo ve el licenciado. Dice que es trámite sencillo». «Ajá». Tomó un sorbo de café y torció la cara. Siempre lo toma con azúcar. Le pasé el azucarero. Agregó 2 cucharaditas. Revolvió sin prisa. «Mamá, no te enojes. No queremos problemas. Queremos hacer las cosas bien. Camila dijo que si se complica lo dejamos». «¿Camila dijo?» «Sí, bueno, doña Teresa también. Ellas conocen de esto. Yo no, ya». Me preguntó si me dolía la espalda. Dije que sí, lo normal. Me habló de un curso de administración que quiere tomar, de un plan para poner cabañas en la parte alta, para turistas de fin de semana. Me dijo que con inversión se puede crecer. Yo escuché, no me burlé. La ilusión de un hijo hay que tratarla con cuidado. Al despedirse, me abrazó flojo. Le di 2 quesadillas envueltas en servilletas. Se fue mirando el celular. En cuanto escuché el motor alejarse por el camino de tierra, fui al cuarto de Tomás. Ahí estaban 2 cosas como él las dejó: su sombrero y su caja de madera con los documentos. No toqué la caja. Solo la miré. Sentí un nudo en el estómago. Lo conocía bien. Era el mismo que me había acompañado el día que nos entregaron el primer crédito para la bodega. También el día que se enfermó y hubo que firmar papeles del hospital. Ese nudo no avisa. Se instala y te acompaña mientras haces tortillas y das instrucciones a los muchachos. El viernes, doña Teresa llegó sin avisar. Traía un ramo de flores que parecía de catálogo. «Para que vea que vengo en son de paz», dijo,
poniendo el ramo en la mesa sin pedir agua. Gracias. Busqué un florero. Le serví café. Elena, no venimos a quitarte nada. Alzó las cejas. Venimos a ordenar. La juventud trabaja mejor cuando los papeles están claros. Una mujer de tu edad debe descansar. ¿Sabías que las caídas en casa son la primera causa de... Estoy bien, la interrumpí. Nadie lo duda. Sonrió. Pero mejor que estés más que bien. Y para eso, Daniel y Camila tienen que tomar el timón. Tú no vas a quedar desamparada. Firmamos un contrato donde se te reconoce usufructo vitalicio. Dijo la frase como si le supiera a medicina cara. Mire, doña Teresa, contesté. Yo viví aquí con mi esposo más de 40 años. Me sé de memoria la tierra. La puedo caminar de noche. Usted me habla de timones. Esto no es barco. Es campo. Precisamente. Apretó el bolso. Y el campo quiebra si no hay proyectos. Ellos los tienen. Yo quiero ayudarlos. Tú puedes ayudar no estorbando. La última palabra me hizo apretar la quijada. No quería discutir. Volví a la estufa. Puse otra olla de café sin que a nadie le hiciera falta. Cuando el agua hirvió, bajé el fuego. Ella seguía hablando de costos, de socios estratégicos, de explotar la ubicación. El lunes a las 11 con el licenciado Robledo, remató. Yo paso por ti. No te preocupes por nada. Vas a firmar tranquila. Te va a gustar cómo queda redactado. El lunes tengo que revisar una cerca, dije. Se venció en la parte de los naranjos. Si se te mete el ganado del vecino, luego nadie te lo quiere devolver. Para eso están los muchachos. Y para firmar estoy yo. La miré a los ojos. Si de firmar se trata, yo decido cuándo puedo. Se molestó, pero lo escondió con una sonrisa. Eres dura, Elena. Se paró, alisándose la falda. Bueno, el lunes paso igual. A veces las decisiones cuestan, pero hay que tomarlas. La acompañé a la puerta. Antes de subir a su camioneta, se acercó demasiado, como para que nadie más la oyera. No olvides que ahora Daniel es un hombre casado. Tiene que empezar su vida con el patrimonio en orden. Lo contrario sería... Dejó la frase al aire. Ya sabes, no respondí. La vi alejarse por el camino que Tomás y yo llenamos de gravilla hace años para que no se encharcara. Volví a la cocina y saqué la caja de madera. La puse sobre la mesa. No la abrí. Pasé la mano por la tapa. El olor a cedro me trajo su voz. Elena, siempre piensa 2 pasos adelante y no avises. Ese fin de semana hice lo que hago siempre. Revisar potreros, pagar jornales, escribir pendientes. No moví una cuerda sin anotar en la libreta. Dormí poco y mal. A medianoche me despertaba sin motivo. Me sentaba en la cama y pensaba en no pensar. Cuando amanecía, el campo me acomodaba las ideas. El camino de tierra, el sonido de las ruedas de la carretilla, los gallos, todo eso pone en su lugar los ruidos de la cabeza. El domingo en la tarde, Daniel mandó un mensaje. Mamá, no te preocupes. Si no quieres firmar, no firmes. Solo te pido que escuches al licenciado. Camila se altera. Tú la conoces. Le respondí con un, está bien. No puse puntos ni comas. No puse corazón ni pulgar. Solo, está bien. El lunes a las 10:30, antes de que llegara doña Teresa, me senté en la sala de la hacienda. Coloqué la caja de Tomás en una silla. Escuché el ruido de una camioneta. Se estacionó frente al zaguán. No era la de doña Teresa. Era una más nueva. Bajó Camila con lentes oscuros y una carpeta. Detrás, un hombre joven de traje, delgado, con sonrisa de consultorio. El licenciado Robledo. Buenos días, suegra, dijo Camila sin quitarse los lentes. Venimos a ayudarte. Pase, licenciado. Abrí la puerta. Entraron como quien entra a inspeccionar. Camila giró la cabeza despacio, mirando los retratos, la mesa, el reloj de pared. El licenciado saludó, educado, y pidió sentarse. Los llevé a la mesa de la cocina, donde se cierran las cosas que importan. Traemos todo listo, dijo Camila. Solo faltan tus firmas. Es por tu seguridad. Ya platicamos con Daniel. Hizo una pausa. ¿Dónde está la caja con los papeles viejos? La caja estaba a menos de 1 metro de su mano, sobre la silla. La miró sin reconocerla. Yo la toqué con el dorso de los dedos, como tocaba la frente de Daniel cuando tenía fiebre. Aquí está, dije. Camila se acomodó. Sonrió como si al fin todo fuera a salir como esperaba, y el licenciado, con ese tono de quien está acostumbrado a que le digan que sí, abrió su carpeta y me señaló el primer recuadro donde solo tenía que firmar.
El bolígrafo esperó en mi mesa, pero no se movió. Una semana después de la boda de mi hijo, la rutina en la hacienda parecía haberse calmado, pero por dentro yo seguía sintiendo un nudo en el pecho. El silencio de esas mañanas ya no era el mismo. Cuando me levantaba antes del amanecer para revisar que los peones hubieran dado de comer a los animales, no podía dejar de pensar en las miradas de desdén de mi nuera durante la fiesta. Ella nunca pronunció una palabra directa contra mí en público, pero sus gestos lo decían todo. Yo lo sabía. Ese lunes, mientras barría el corredor principal y organizaba las flores que siempre cortaba del jardín para adornar la mesa, escuché el rechinido de un coche entrando por el portón. Me sorprendió porque nadie me había avisado de ninguna visita. Cuando salí, vi a mi hijo bajando primero, con la mirada baja, y detrás de él a su esposa, impecablemente vestida con un traje ajustado que parecía sacado de una revista. A su lado venía un hombre joven con portafolio en mano. «Mamá», dijo mi hijo apenas me vio, evitando mi mirada. «Venimos a hablar contigo de algo importante». Yo asentí en silencio, aunque ya presentía que no sería una conversación agradable. Los invité a pasar a la sala grande de la hacienda, esa donde aún conservo los retratos de mi esposo y de mis padres. Puse café de olla en la mesa, como acostumbraba siempre con cualquier visita, aunque mi nuera arrugó la nariz apenas lo probó. El abogado abrió su portafolio con seguridad, como si estuviera en su propio despacho. «Señora», comenzó él, «su hijo y su nuera consideran que la hacienda ya no puede estar a su cargo. Por su edad y por las responsabilidades que implica, sería más adecuado que transfiriera la propiedad. Aquí traemos los documentos listos para que firme». Me quedé mirándolo sin decir nada. Mi hijo, sentado frente a mí, jugaba con sus dedos, incapaz de sostenerme la mirada. Mi nuera, en cambio, mantenía la barbilla en alto, con una seguridad que me hirió. «¿Así que piensan que ya no sirvo para vivir en mi propia casa?», pregunté con voz baja, tratando de no quebrarme. «Mamá», intervino mi hijo, ahora levantando la vista un poco, «no lo veas así. Es por tu bien. Estarías más tranquila en la ciudad, en un departamento pequeño, cerca de nosotros. Aquí es mucho trabajo para ti». Yo asentí despacio, fingiendo que entendía, aunque cada palabra era como una estocada. Recordé entonces todas las veces que me desvelé ordeñando vacas para vender la leche al mercado, los días de lluvia en que mi esposo y yo cargábamos costales de maíz para salvar la cosecha, y las noches en que planchaba hasta la madrugada los uniformes de mi hijo para que fuera presentable a la escuela. Todo eso parecía no valer nada en ese momento. El abogado empujó los papeles hacia mí con un bolígrafo. «Aquí, señora, solo es su firma. Después nosotros nos encargamos de todo». Me temblaron las manos, pero no por miedo, sino por la rabia contenida. Mi nuera se inclinó hacia mí. «No lo tome a mal», dijo con un tono dulce que sonaba falso. «Nosotras las mujeres sabemos que a cierta edad ya es difícil manejar cosas tan grandes. Mejor deje que nosotros nos ocupemos». Tomé aire y en lugar de discutir, sonreí levemente. Me serví otra taza de café y los invité a tomar pan de la canasta. «Claro», respondí. «Entiendo lo que me dicen». Vi cómo la sorpresa cruzó el rostro de mi nuera, como si hubiera esperado resistencia inmediata. Mi hijo se relajó de golpe, creyendo que todo sería fácil. El abogado comenzó a explicar cada hoja, pero yo apenas lo escuchaba. Solo asentía, mientras en mi interior repetía una sola idea. No tenían idea de lo que estaban enfrentando. Cuando terminaron de hablar, recogí los papeles sin firmar y los puse en un cajón del aparador. «Necesito mis lentes para leer todo con calma», dije. «Mañana lo reviso». El abogado me miró con impaciencia, pero no pudo protestar. Mi nuera se levantó indignada, aunque intentó disimularlo. Mi hijo, otra vez con la cabeza gacha, apenas murmuró: «Está bien, mamá. Mañana hablamos». Los acompañé hasta el portón. Mientras se alejaban, pude escuchar la voz de mi nuera que, sin importar que yo todavía estuviera cerca, le decía a mi hijo: «Te lo dije, será fácil. En unos días tendremos todo a nuestro nombre». Me quedé parada mirando cómo el coche desaparecía por el camino de tierra. El viento caliente de la tarde soplaba fuerte, levantando polvo. Dentro de mí, el dolor era profundo, pero más fuerte era la determinación que comenzaba a crecer. Ellos pensaban que yo era una anciana ingenua, incapaz de defender lo que había construido con mi esposo. No sabían que cada rincón de esa hacienda estaba protegido con algo mucho más fuerte que papeles firmados a la ligera.
Esa noche, cuando me senté sola en la cocina, repasé en silencio las últimas palabras de mi esposo antes de morir. Nunca dejes que nadie te quite lo que levantamos juntos. Y comprendí que había llegado la hora de poner en práctica esas palabras. La mañana siguiente me levanté más temprano de lo habitual. Había dormido mal. Cada vez que cerraba los ojos, me venía a la mente la imagen de Camila inclinándose sobre la mesa, diciéndome con esa voz fingidamente dulce que, nosotras las mujeres a cierta edad, ya no podemos manejar cosas tan grandes. Esa frase me había calado hondo. No porque no supiera que tenía más años que antes, sino porque la intención no era cuidarme, sino despojarme de todo. Fui a la cocina y puse a calentar el café de olla. Me senté frente a la mesa de madera y abrí la caja de Tomás, la que guardaba en nuestro cuarto desde que él murió. Dentro estaban los documentos que él mismo había preparado, las escrituras, el fideicomiso y las cartas que había dejado con instrucciones claras. Siempre me repetía que nunca confiara en papeles que me trajeran otros, que lo único válido era lo que él había dejado firmado ante notario. Y ahí estaba todo. Mientras revisaba cada hoja, sentí un alivio extraño. Ellos no podían quitarme la hacienda, no legalmente, pero el dolor estaba en otra parte, en la traición de mi propio hijo. Recordé cuando Daniel era niño, cuando corría por el patio detrás de los caballos. Recordé cuando le enseñé a montar en la vieja yegua que ya no existe. Yo le decía que un día esa tierra sería su responsabilidad, y él asentía emocionado, con los ojos brillantes. ¿En qué momento se le apagó esa ilusión? ¿En qué momento dejó que Camila hablara por él? Ese mismo día, después de ordenar los papeles, salí a supervisar a los peones. Había que reparar la cerca que se había caído cerca del potrero de los naranjos. Me acompañó Teófilo, el caporal. Mientras medíamos la madera, él me preguntó si estaba todo bien. Le respondí que sí, aunque mi rostro seguramente no lo confirmaba. Él me miró con respeto, como siempre, y no insistió. A media mañana, cuando el sol ya estaba fuerte, me senté bajo el mezquite grande, cerré los ojos y recordé los años de trabajo junto a Tomás. Él manejaba el tractor viejo y yo iba caminando detrás, recogiendo piedras para que no se dañara la máquina. En las noches, cuando la cosecha era buena, compartíamos un plato de frijoles con tortillas recién hechas y nos dábamos por satisfechos. Nunca hubo lujos en nuestra vida, pero sí hubo esfuerzo compartido. Y eso, para mí, valía más que cualquier cosa. Al pensar en todo eso, la rabia contra Camila volvió a crecer. Ella no sabía nada de sacrificio. Todo lo había tenido fácil. Su familia siempre había vivido de las apariencias, y ahora quería apropiarse de lo que no había sudado ni un día. Pero lo que más me dolía era Daniel. Él había visto todo. Sabía lo que costó levantar esa hacienda. Sin embargo, permanecía callado, como si no tuviera voz. Por la tarde, mientras recogía la ropa tendida, escuché el motor de un coche. Era Daniel. Venía solo esta vez. Me saludó tímido y entró a la cocina. «Mamá, vine a ver cómo estabas». Le serví un plato de caldo que había preparado. Nos sentamos a comer en silencio. Yo esperaba que hablara, pero parecía nervioso. Finalmente, lo hizo. «Mamá, Camila no quiere hacerte daño. Ella piensa que lo mejor es que estés tranquila, sin tantas preocupaciones. ¿Y tú qué piensas, Daniel?», le pregunté mirándolo directo a los ojos. Se quedó callado unos segundos. Luego bajó la mirada y murmuró: «Yo solo quiero que no haya problemas». Esa respuesta me rompió más que cualquier insulto. No tenía el valor de defenderme frente a su esposa. No era el mismo niño que corría por los potreros, ni el joven que me prometía que siempre cuidaría de mí. Ahora parecía un extraño, alguien atrapado entre su madre y su mujer. «Mamá», añadió, «si firmas, todo será más fácil. Tú seguirías aquí, pero con nosotros a cargo. No tendrías que preocuparte de nada». Le respondí con calma: «Daniel, yo llevo toda mi vida preocupándome por todo. Si no lo hubiera hecho, tú no habrías tenido nada». Él no contestó, solo bajó la cabeza y terminó su plato en silencio. Antes de irse, me abrazó, pero fue un abrazo frío, sin la fuerza de antes. Esa noche me senté otra vez en la cocina, sola, con la caja de Tomás frente a mí. Pasé la mano por las escrituras y por el documento del fideicomiso. Sus palabras volvieron a mí: «Nunca dejes que nadie te quite lo que levantamos juntos». Y decidí que no firmaría nada,
aunque eso significara enfrentarme a mi propio hijo. Los días siguientes fueron pesados. Camila mandaba mensajes insistentemente, preguntando si ya había revisado los papeles. Yo respondía con frases cortas, sin comprometerme. Daniel no volvió en persona, pero me llamaba por teléfono con un tono tenso, como si hablara a escondidas. Una tarde, mientras ordenaba la bodega, encontré las libretas viejas de cuentas que Tomás y yo usábamos. Había anotaciones desde los primeros años: cuánto costaba cada saco de maíz, cuántas vacas teníamos, cuánto pagábamos a los peones. Me detuve en una página de hace más de 30 años. Allí estaba anotado el día en que compramos el primer tractor, usado, con un préstamo que tardamos 5 años en pagar. Recordar eso me llenó de orgullo, pero también de tristeza. Todo ese sacrificio estaba en riesgo por la ambición de una mujer que no conocía el valor de nada. Esa misma noche, mientras cenaba sola, decidí que no me dejaría presionar. No importaba lo que dijeran Daniel y Camila. No podían quitarme legalmente la hacienda, pero sabía que no se rendirían fácilmente, y no me equivoqué. Al día siguiente, Camila apareció de nuevo, esta vez sola. Llegó con paso firme y con una carpeta en la mano. Se sentó frente a mí en la cocina y sin rodeos me dijo: «Suegra, no podemos esperar más. Daniel y yo necesitamos que firme. Usted sabe que ya no tiene fuerzas para manejar todo esto». La miré en silencio. «Yo me hice cargo de esto con mi esposo desde antes que tú nacieras», le respondí. «No necesito que vengas a decirme qué puedo y qué no puedo hacer». Ella sonrió con superioridad. «No es un asunto personal, suegra. Es un asunto práctico. Usted puede quedarse aquí, pero necesitamos que las tierras y la casa estén a nombre de Daniel». «Es lo correcto». Me contuve para no gritar. Le serví café y pan, como si fuera cualquier visita. Ella lo aceptó, aunque con desdén. «No voy a firmar nada hoy», le dije. «Entonces tendrá que hacerlo mañana», respondió ella con firmeza. «El abogado ya está listo». Se levantó y salió sin despedirse. Me quedé sola otra vez, mirando la puerta cerrada, y entendí que el enfrentamiento apenas estaba comenzando. El lunes amaneció con un calor sofocante. Desde temprano los gallos cantaron más de lo normal, y los perros ladraban como si sintieran algo distinto en el aire. Yo me levanté igual que siempre, puse a calentar café de olla, preparé tortillas en el comal y revisé que los peones hubieran dado de comer al ganado. Trataba de mantener la rutina para que mi mente no se llenara de pensamientos oscuros, pero cada vez que recordaba la cita con el licenciado Robledo, me pesaba el estómago como si hubiera tragado piedras. Camila había mandado un mensaje la noche anterior: «Mañana a las 11 en la notaría del centro. No falte, suegra». Ni siquiera era una invitación, era una orden. Daniel me llamó después, con voz nerviosa. «Mamá, acompáñanos mañana, por favor. Es mejor aclarar todo de una vez». Le respondí que sí, que iría. No quería que pensaran que tenía miedo. Sabía que en esa notaría no tenían nada que hacer, pero también sabía que Camila no se iba a detener. A media mañana me puse mi rebozo azul y mi vestido de algodón. No estrené nada, porque no había razón. Tomé mi bolsa donde llevaba algunos papeles viejos, no porque los necesitara, sino porque me daba seguridad sentirlos cerca. Antes de salir, me senté un momento frente al retrato de Tomás que cuelga en la sala. «Voy a ir, viejo», dije en voz baja, no porque me convenzan, sino porque quiero ver hasta dónde llegan. El camino al pueblo fue pesado. El calor levantaba el polvo de la terracería y cada bache me recordaba los años en que Tomás y yo recorríamos ese mismo trayecto para vender maíz. Cuando llegué, ya estaban ahí Daniel y Camila, esperándome en la entrada de la notaría. El edificio era antiguo, con paredes gruesas y ventanas altas. Había un ventilador viejo que apenas movía el aire en la sala de espera. Camila me saludó con un beso en la mejilla, frío y rápido. Daniel me abrazó un poco más fuerte, como pidiéndome paciencia. «Mamá, gracias por venir», murmuró. Nos hicieron pasar a una oficina amplia con un escritorio de madera. Ahí estaba el licenciado Robledo, un hombre joven con traje oscuro y sonrisa ensayada. Abrió una carpeta y la colocó frente a mí. «Señora Elena, aquí están los documentos de la transferencia de la hacienda. Su hijo y su nuera ya revisaron todo. Solo falta su firma». Camila se adelantó y señaló el lugar con el dedo. «Aquí, suegra.
Solo tiene que firmar y ya no tendrá que preocuparse de nada. Me quedé mirando el papel sin tocarlo. Daniel carraspeó, nervioso. Mamá, esto es lo mejor para todos. Tú vas a seguir viviendo en la hacienda como siempre, pero ya no tendrás que cargar con las responsabilidades. ¿Y quién va a cargar con ellas?, pregunté. Nosotros, respondió Camila, como si fuera obvio. ¿Y qué saben ustedes de sembrar, de ordeñar, de reparar una cerca?, insistí. Camila se rió, como si mi pregunta fuera una tontería. Para eso hay gente, suegra. Nosotros podemos contratar administradores, ingenieros, lo que haga falta. Lo importante es que la propiedad quede a nombre de Daniel, como corresponde. Respiré hondo y tomé el bolígrafo que me acercaron. Lo sostuve unos segundos, lo suficiente para ver la expresión de triunfo en el rostro de Camila. Ella ya se veía dueña, ya se imaginaba dando órdenes en la hacienda. Daniel, en cambio, parecía incómodo, como si una parte de él quisiera detenerme, pero no se atreviera. Dejé el bolígrafo sobre la mesa. Voy a leer todo con calma en mi casa. No firmo nada sin revisarlo. El silencio fue incómodo. El licenciado trató de sonreír. Claro, señora, pero sería mejor hacerlo hoy mismo para no retrasar el proceso. Si tienen prisa, ese es su problema, no el mío, dije, mirándolo directo. Camila perdió la sonrisa. Suegra, no complique las cosas. Es un trámite sencillo, sencillo para ti, que no te costó nada. Para mí no lo es. Daniel me miró suplicante. Mamá, por favor. No respondí. Guardé los papeles en mi bolsa y me levanté. Cuando los revise, hablamos. Salí de la oficina despacio, con la cabeza en alto. Sentía la mirada de Camila clavada en mi espalda. Afuera, el sol me cegó unos segundos, pero el aire caliente me devolvió la fuerza. Caminé hasta la plaza del pueblo y me senté en una banca bajo la sombra de un árbol. Abrí la bolsa y saqué los papeles. Ni siquiera eran las escrituras originales, solo copias mal redactadas que no tenían ningún valor. Me quedé allí un rato, viendo a la gente pasar. Mujeres con bolsas del mercado, niños corriendo, hombres en bicicleta. Pensé en lo distinta que era la vida de todos ellos, preocupados por cosas reales, mientras mi nuera se obsesionaba con arrebatarme lo que no le pertenecía. Cuando regresé a la hacienda, Teófilo me esperaba en la entrada. ¿Todo bien, doña Elena? Todo bien, Teófilo, respondí. Esa noche cené sola. Daniel no llamó. Camila tampoco escribió. Pero yo sabía que volverían. No iban a detenerse tan fácilmente. Me acosté tarde, mirando el techo, escuchando los grillos, y entendí que estaba entrando en un juego largo. Ellos creían que yo era débil, que cedería rápido. No sabían que yo llevaba toda una vida resistiendo, y que mi silencio no era rendición, sino paciencia. El día después de la cita en la notaría amaneció pesado. No había dormido bien. Me levanté temprano, pero no tenía ganas de desayunar. Solo me preparé un café y me senté en la mesa de la cocina. Miraba la caja de madera de Tomás, esa donde guardaba los documentos originales, y sentía que pronto iba a ser necesario mostrarla. Durante años la había mantenido cerrada, como una promesa silenciosa, pero ahora esa promesa estaba en riesgo. A media mañana llegó Daniel. Venía solo otra vez, pero con el rostro cansado. Se sentó frente a mí y no dijo nada al principio. Yo serví café. Mamá, empezó. Camila está molesta. Dice que no entiende por qué no firmaste. Porque no pienso entregar lo que es mío. Contesté sin rodeos. Se quedó callado, mirando la taza. Ella cree que estás siendo terca, que no confías en nosotros. ¿Y tú qué crees, Daniel? Pregunté mirándolo fijo. No supo qué responder. Movió la cabeza y bebió un sorbo de café. Después me dijo que el abogado Robledo quería registrar ya los papeles, que no había tiempo que perder. Ellos pueden correr todo lo que quieran, le respondí, pero sin mi firma no hay nada que hacer. Daniel suspiró. Parecía dividido entre su esposa y yo. Lo entendía, pero también me dolía. Por la tarde, mientras daba de comer a las gallinas, vi entrar el coche de Camila. Bajó furiosa, con la carpeta en la mano. Entró directo a la cocina sin saludar. Suegra, ¿qué cree?, dijo con voz alta. Fuimos al registro público para avanzar con el trámite. Y resulta que su hacienda ya está bajo un fideicomiso. ¿Me puede explicar eso? Yo la miré en silencio, limpiando las manos con un trapo. ¿Y qué te dijeron exactamente?, pregunté. Que la propiedad no se puede transferir porque está protegida, que usted es la única beneficiaria, que ni Daniel ni yo aparecemos en ningún lado. Daniel venía detrás de ella, cabizbajo, como siempre. Mamá, yo no sabía nada.
murmuró. Camila me señaló con el dedo. ¿Así que nos engañó todo este tiempo? ¿Así que no era tan frágil como aparenta? No respondí de inmediato. Me serví un vaso de agua y me senté frente a ellos. No los engañé. Simplemente nunca les conté porque no tenían por qué saberlo. Su esposo, mi difunto Tomás, dejó todo protegido antes de morir. Él sabía cómo eran las cosas. Camila palideció. Se dejó caer en la silla y golpeó la mesa con la palma. «Esto es injusto», gritó. «Daniel es su hijo. Él merece estar a cargo. Daniel tendrá lo que yo decida dejarle, pero la hacienda es mía mientras viva. Nadie me la va a quitar». Daniel intentó calmarla, pero ella estaba fuera de sí. «¿Usted sabe lo que está haciendo, suegra? Nos está condenando. Nosotros contábamos con estas tierras para empezar nuestros planes. Ya habíamos hablado con inversionistas. Ese es tu problema, Camila», dije con firmeza. «Yo no te pedí que hicieras planes con lo que no era tuyo». El silencio llenó la cocina. El único sonido era el de los perros afuera. Daniel se pasó la mano por el cabello, nervioso. «Mamá, ¿por qué nunca me contaste de ese fideicomiso? Porque no era necesario. Tú tenías que vivir tu vida sin depender de lo mío». Camila se levantó bruscamente. «No se equivoque, suegra. Esto no se queda así». Se marchó dando un portazo. Daniel se quedó sentado, con la mirada perdida. «Mamá, balbuceó. «Yo no sabía nada». «Lo sé», respondí. «Pero te dejaste llevar». Él no supo qué más decir. Se levantó y salió detrás de su esposa. Me quedé sola, con el corazón apretado pero tranquila al mismo tiempo. Por primera vez en semanas sentí que había recuperado un poco de control. Ellos habían descubierto la verdad, que la hacienda no les pertenecía ni les pertenecería mientras yo viviera. Esa noche abrí la caja de Tomás y saqué la carta que él me había dejado. La leí en silencio, como tantas veces antes. Decía: «Elena, si algún día alguien intenta arrebatarte lo que es tuyo, no te asustes. Todo está protegido. Confía en lo que hicimos juntos». Guardé la carta y cerré la caja. Afuera el campo estaba en silencio. Solo se escuchaban los grillos. Y aunque sabía que Camila no se daría por vencida, yo también sabía que ya no tenía cómo ganar. Después de la discusión en la cocina, cuando Camila salió furiosa y Daniel la siguió, la casa quedó en un silencio pesado. Me quedé un rato sentada frente a la mesa, mirando la jarra de agua medio llena. Sentí un cansancio distinto, no físico, sino emocional. Era como si todo el peso de los últimos días hubiera caído sobre mí de golpe. Pero, al mismo tiempo, había dentro de mí una calma que no había sentido desde que comenzó todo. Sabía que la verdad ya estaba sobre la mesa. La hacienda seguía siendo mía, y no había nada que ellos pudieran hacer para cambiarlo. Esa noche casi no dormí. Me acosté temprano, pero me la pasé escuchando los ruidos del campo. Los grillos, el mugido lejano de una vaca, el viento golpeando las ventanas. Pensaba en Daniel, en cómo había permitido que su esposa lo arrastrara a esa situación. Y pensaba también en Camila, en cómo había mostrado su verdadero rostro sin ningún pudor. A la mañana siguiente, mientras regaba las bugambilias, escuché otra vez el motor del coche. Esta vez no bajaron juntos. Daniel fue el primero en entrar. Tenía la camisa arrugada, las ojeras marcadas y la mirada triste. Se sentó en la banca del corredor sin decir nada al principio. Yo esperé, con paciencia. «Mamá», dijo al fin, «Camila no quiere regresar si no firmas. Dice que no tiene caso seguir insistiendo». «Entonces que no regrese», respondí con serenidad. «Yo no voy a firmar». Me miró con ojos húmedos, como cuando era niño y le negaba un capricho. «Pero mamá, yo no quería que esto terminara así. Daniel, tú sabías lo que significaba esta hacienda. Sabías lo que costó levantarla. Aún así, te quedaste callado cuando ella me quiso quitar todo». No contestó. Bajó la cabeza y se frotó las manos. «Mamá, yo pensé que era lo mejor. Camila me convenció de que estabas cansada, de que era mucho trabajo para ti». «Cansada estoy, sí», le respondí, «pero no incapacitada. Y aunque lo estuviera, la decisión sería mía, no de ustedes». Se quedó callado. Yo lo miraba, y aunque me dolía, no sentí lástima. Había cruzado una línea que no se debía cruzar. Por la tarde, llegó Camila. Esta vez no entró con soberbia, sino con un gesto más frío y calculador. Se paró frente a mí.
con Daniel a un lado. Suegra, ya entendimos que no va a firmar. Su voz sonaba contenida, pero al menos debería pensar en su hijo. Él confió en que esta hacienda iba a ser parte de su vida. La hacienda será parte de su vida cuando yo lo decida, le respondí, no cuando tú lo exijas. Ella apretó los labios, respiró hondo y me miró con rabia. Está bien, usted ganó, pero no espere que volvamos a poner un pie aquí. Se dio la vuelta y salió. Daniel la siguió sin mirar atrás. Cuando el coche se alejó, me quedé sola en el corredor. El viento movía las ramas del mezquite y el polvo se levantaba en el camino. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar sin miedo. Los días siguientes fueron tranquilos. Nadie volvió a buscarme, ni llamadas ni mensajes. Yo seguí con mi rutina: levantarme temprano, preparar café de olla, revisar a los animales, organizar las cuentas con Teófilo, todo como siempre. Un sábado, mientras estaba en la cocina preparando tamales para los peones, Daniel apareció solo. No traía a Camila. Se veía más delgado y con el rostro marcado por la preocupación. «Mamá», dijo entrando despacio, «¿puedo hablar contigo?» Asentí y lo invité a sentarse. Le serví un plato de tamales y un café. «Mamá, yo quiero pedirte perdón». Lo miré en silencio. «Sé que te fallé», continuó. «No debí dejar que Camila hablara así contigo. No debí quedarme callado. Pero ya es tarde, ¿verdad? Nunca es tarde para reconocer los errores», le dije. «Pero las consecuencias quedan». Él asintió, con los ojos rojos. «Camila no entiende. Dice que tú nos humillaste. Que no tenemos futuro si no nos das la hacienda». «El futuro se construye trabajando», respondí. «Así lo hice yo con tu padre». Se quedó callado largo rato. Luego me abrazó, un abrazo distinto al de antes, más apretado, como si quisiera recuperar algo que había perdido. «Te quiero, mamá», dijo con voz quebrada. Yo también lo abracé, pero dentro de mí sabía que nada volvería a ser igual. Después de ese día, Daniel volvió un par de veces más, siempre solo. Camila nunca regresó. Decía que la hacienda le traía malos recuerdos. Yo no la extrañé. Con el tiempo, entendí que no podía seguir cargando con la culpa de los errores de mi hijo, ni con la ambición de mi nuera. La hacienda era mía, y así seguiría siendo hasta el último de mis días. Y aunque me doliera la distancia con Daniel, también me daba paz saber que había protegido el legado de Tomás, tal como lo prometí. Una tarde, mientras me sentaba en el corredor viendo el atardecer sobre los campos de maíz, sentí por fin que el peso en mi pecho se había aliviado. No había gritos, no había venganza ruidosa, no había pleitos legales, solo había silencio. Y en ese silencio estaba mi victoria. Yo seguía en mi casa, ellos se habían ido con las manos vacías.